Son las 3 de la madrugada. Estás acostado en la cama mirando el techo. Y tu mente está corriendo por todos los desastres financieros que podrían llegar mañana. El carro lleva semanas haciendo ese ruido raro. La laptop se está poniendo lenta. El trabajo no se ve estable. El perro no ha ido al veterinario en más de un año. ¿Te suena familiar? Ahora, imagina que hay una cifra específica de dinero en tu cuenta que podría eliminar casi todas esas noches de insomnio financiero, para siempre. La mayoría de las personas creen que esa cifra es el millón, o los 5 millones, o algún número tan grande que se siente imposible para alguien con un sueldo normal. Pero hay algo que podría sorprenderte. Hay psicología real y matemática real detrás de por qué ciertas cantidades de dinero crean cambios dramáticos en tu vida cotidiana. Y el primero que realmente cambia las reglas del juego no es el millón de pesos, es 200,000 pesos. Y hoy vamos a hablar de exactamente cómo todo cambia cuando llegas ahí. No solo tus finanzas, tu manera de tomar decisiones, tu manera de dormir, tu manera de relacionarte con las personas que quieres, tu manera de verte a ti mismo. Quédate hasta el final porque hay algo sobre este número que la mayoría de los asesores financieros nunca te dicen. La vida sin 200,000 pesos. Antes de hablar de lo que cambia cuando llegas a 200,000 pesos, necesitamos hablar de lo que se siente cuando no los tienes. ¿Conoces esa sensación en el supermercado cuando mentalmente estás calculando si puedes pagar el cereal de marca o si tienes que agarrar el genérico que sabe a cartón? O cuando tus amigos proponen salir a cenar y tienes que inventar alguna excusa creativa porque no puedes admitir que 300 pesos en una cena rompería tu presupuesto de la semana. Esa es la realidad de millones de personas en México y toda América Latina que viven de quincena en quincena. Cada decisión financiera se convierte en un cálculo cuidadoso. Cada gasto inesperado se siente como una catástrofe potencial. Estás constantemente jugando a la defensiva con tu dinero en lugar de poder tomar decisiones proactivas sobre tu futuro. Y el problema más profundo no es el dinero en sí mismo, es el agotamiento mental. Cada día tomas decenas de pequeñas decisiones financieras. ¿Compro el genérico o el de marca? ¿Me llevo el lunch o compro en la calle? ¿Vale la pena la gasolina extra para ir al Walmart más barato? Cada una de estas microdecisiones consume energía mental. Y al final del día estás agotado de estar constantemente calculando si puedes permitirte las cosas. Eso es lo que los psicólogos llaman fatiga de decisión financiera. Y es uno de los impuestos más caros e invisibles que paga la gente sin colchón de ahorros. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Lo que cambia, hay un fenómeno psicológico específico que ocurre cuando acumulas tus primeros 200,000 pesos y no tiene nada que ver con poder comprar cosas caras. De hecho, la mayoría de las personas que llegan a esta cifra no cambian dramáticamente sus hábitos de gasto. La transformación real es mucho más sutil y mucho más poderosa. Lo primero que cambia es tu relación con el riesgo. Cuando tienes cero ahorros, cada decisión se siente peligrosa. Cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad, inscribirte en un curso que podría impulsar tu carrera. Todo se convierte en una enorme fuente de estrés. Porque sabes que un paso en falso podría dejarte financieramente devastado. Pero cuando tienes 200,000 pesos en tu cuenta, de repente estas mismas decisiones se sienten manejables. No vas a renunciar mañana y convertirte en surfista profesional, pero finalmente podrías tener la confianza para pedir ese aumento que llevas meses pensando. Podrías inscribirte en ese diplomado que te daría una certificación nueva. La red de seguridad no te vuelve imprudente, pero sí te da permiso para pensar más allá de simplemente sobrevivir hasta la próxima quincena. También hay algo fascinante que le pasa a tu cerebro cuando ves una cantidad de 5 dígitos en tu cuenta por primera vez. Los neurocientíficos han encontrado que la seguridad financiera reduce el cortisol, que es la hormona principal del estrés de tu cuerpo. Esto significa que llegar a 200,000 pesos no solo cambia tus finanzas,
Literalmente cambia cómo tu cuerpo responde a los desafíos del día a día. Piensa en la última vez que tu carro tuvo un problema. Si estás viviendo de quincena en quincena, esa luz de check engine es como una cuenta regresiva hacia el desastre financiero. Inmediatamente estás estresado sobre cómo vas a pagar la reparación, si vas a tener que poner en la tarjeta de crédito o pedir prestado. Pero, cuando tienes 200,000 pesos ahorrados, esa misma luz de check engine se convierte en una incomodidad menor. Estás molesto, claro, pero no estás en pánico. Este cambio de pánico a leve incomodidad puede parecer pequeño, pero tiene efectos que se extienden a toda tu vida. Cuando no estás constantemente preocupado por el dinero, tomas mejores decisiones en general, duermes mejor, eres más productivo en el trabajo, eres más paciente con tu familia y amigos. El estrés financiero afecta cada aspecto del comportamiento humano, y eliminar ese estrés libera energía mental que puedes redirigir hacia mejorar realmente tu situación. El efecto cascada. Hay algo que la mayoría de los asesores financieros no enfatizan suficiente, pero que todos experimentamos en la vida real. Cuando tienes 200,000 pesos ahorrados, duermes mejor. Y esto no es metáfora, es literal. Estudios muestran que las personas con fondo de emergencia reportan significativamente mejor calidad de sueño que las que no tienen ahorros. El estrés financiero es una de las principales causas de insomnio, y eliminarlo tiene beneficios inmediatos para la salud. Tus relaciones también mejoran. El dinero es citado como una de las principales causas de conflictos en parejas y familias en México. Cuando no estás constantemente preocupado por las cuentas, tienes más energía emocional para invertir en las personas que quieres. Eres menos irritable, menos ansioso, más presente. Y hay algo más que nadie menciona, pero que todos experimentan. La confianza que viene de tener dinero en el banco cambia cómo te presentas en el mundo. Entras a entrevistas de trabajo diferente cuando sabes que no necesitas desesperadamente ese puesto. Estás más dispuesto a negociar tu sueldo porque no estás operando desde el miedo. Esta confianza frecuentemente resulta en mejores oportunidades laborales y mayor compensación, creando un ciclo positivo que acelera tu progreso financiero. También pasa algo interesante con las decisiones pequeñas del día a día. Cuando tienes 200,000 pesos en la cuenta, de repente el 90% de las pequeñas decisiones financieras cotidianas se vuelven irrelevantes. No estás eligiendo entre el genérico y el de marca porque estás preocupado por tu saldo. Estás eligiendo basado en lo que realmente prefieres. Conozco a alguien que me contó que la primera vez que entró a un supermercado después de llegar a su primer gran ahorro, casi lloró. No porque se volvió loco comprando cosas caras, sino porque se dio cuenta de que podía enfocarse en lo que realmente quería comer en lugar de lo que podía costear. Eso es un nivel de libertad que la mayoría de las personas no se da cuenta que les falta hasta que lo experimenta. Y no solo eso, cuando no estás estresado por el dinero, empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Te das cuenta de que tu seguro del auto tiene mejor precio en otra aseguradora, que tu plan de celular es más caro de lo que necesitas, que hay una manera de reducir el gasto en despensa sin sacrificar calidad. Estas optimizaciones parecen pequeñas individualmente, pero se acumulan en ahorros serios con el tiempo. La identidad. Aquí está algo que la mayoría de las personas no se da cuenta sobre llegar a 200,000 pesos. La parte más difícil no es ahorrar el dinero. La parte más difícil es desarrollar la identidad de alguien que ahorra dinero. La mayoría de las personas se acercan al ahorro como si fuera una dieta temporal. Reducen gastos dramáticamente por unos meses, ahorran agresivamente y luego se agotan y vuelven a sus viejos hábitos. Pero las personas que exitosamente llegan a 200,000 pesos no piensan en el ahorro como un sacrificio temporal. Piensan en él como convertirse en un tipo diferente de persona. Este cambio de identidad es crucial porque afecta cada decisión financiera que tomas. Cuando te ves como alguien que ahorra dinero, empiezas a notar oportunidades para reducir gastos que nunca habías visto antes. Te vuelves más creativo para encontrar fuentes adicionales de ingreso.
Empiezas a pensar en el largo plazo en lugar de solo en la gratificación inmediata. Lo hermoso de este proceso es que se vuelve más fácil con el tiempo. Ahorrar los primeros 20,000 pesos es brutal. Requiere cambios significativos de estilo de vida y fuerza de voluntad constante. Pero ahorrar los siguientes 20,000 pesos es notablemente más fácil porque ya desarrollaste los hábitos y la mentalidad. Para cuando estás trabajando hacia tus últimos 50,000 pesos del objetivo, el proceso se siente casi automático. Hay también una realidad matemática que hace que 200,000 pesos sean particularmente poderosos en el contexto mexicano. Esta cantidad puede cubrir la gran mayoría de los gastos inesperados que descarrilan a las personas financieramente. Reparaciones de auto, cuentas médicas, pérdida de empleo, emergencias familiares. La mayoría de estas situaciones se pueden manejar con menos de 200,000 pesos. Esto significa que una vez que llegas a esta cifra, eres efectivamente inmune a la mayoría de los desastres financieros que mantienen a las personas atrapadas en el ciclo de quincena en quincena. Pero quizás el cambio más significativo que ocurre cuando ahorras 200,000 pesos es cómo empiezas a pensar sobre el dinero mismo. En lugar de ver el dinero como algo que simplemente desaparece de tu quincena cada mes, empiezas a verlo como una herramienta que multiplica tus opciones. Antes de tener ahorros, el dinero se siente escaso y finito. Cada peso gastado es un peso que se fue para siempre. Pero cuando tienes 200,000 pesos funcionando como tu base financiera, empiezas a entender que el dinero puede crear más dinero. Aquí es donde las personas empiezan a interesarse en conceptos como CETES, fondos de inversión e ingresos pasivos. No porque de repente se convirtieron en genios financieros, sino porque finalmente tienen el espacio mental para pensar más allá de solo cubrir sus gastos básicos. Los números. Ahora hablemos de algo que podría motivarte. 200,000 pesos puede sonar como una cantidad enorme si actualmente estás luchando para ahorrar, aunque sea 500 pesos al mes. Pero aquí está lo interesante sobre la psicología humana. La parte más difícil no es ahorrar el dinero en sí, es desarrollar la consistencia. Los ahorradores más exitosos que conozco empezaron con cantidades ridículamente pequeñas, quizás 500 pesos al mes, quizás incluso 200 pesos. La clave es la consistencia, no el tamaño de la contribución inicial. Una vez que construyes el hábito de ahorrar algo cada mes, puedes ir aumentando gradualmente la cantidad conforme crece tu ingreso o encuentras maneras de reducir gastos. Aquí está una verificación de realidad que podría motivarte. El mexicano promedio gasta más de 2,500 pesos al mes en café de cadena, comida fuera de casa y compras por conveniencia. Eso sin contar suscripciones digitales, Netflix, Spotify, Disney Plus, HBO, que fácilmente suman otros 800 pesos a 1,200 pesos al mes. El Uber o Didi por conveniencia cuando podrías caminar o tomar el metro puede ser otros 500 pesos al mes. Estamos hablando de entre 3,800 pesos y 4,200 pesos mensuales en gastos completamente opcionales. No estoy diciendo que nunca deberías tomarte un café o pedir comida a domicilio. Estoy señalando que la mayoría de las personas tiene más flexibilidad en su presupuesto de lo que cree. La diferencia entre alguien que construye ahorros y alguien que no usualmente viene de conciencia e intencionalidad, no del nivel de ingreso. Si pudieras redirigir aunque sea 2,000 pesos al mes hacia el ahorro, llegarías a 200,000 pesos en menos de 9 años. Si pudieras ahorrar 3,500 pesos al mes, llegarías en 5 años. Si pudieras ahorrar 5,000 pesos al mes, llegarías en menos de 4 años. Y si pones esos ahorros en CETES o un fondo de inversión que rinda entre el 9 y el 11% anual, que es lo que han pagado históricamente en México, el tiempo se reduce aún más porque el interés compuesto empieza a trabajar a tu favor. La persona con 200,000 pesos ahorrados está en realidad más cerca de la independencia financiera que alguien con 0 ahorros, incluso si esa segunda persona gana el doble. ¿Por qué?
porque el ahorrador ha desarrollado la habilidad más importante en la construcción de riqueza, que no es ganar dinero, es conservar dinero. Probablemente conoces a personas que ganan sueldos de 6 dígitos, pero siempre están cortos de dinero. Manejan autos caros, viven en departamentos elegantes, comen en restaurantes que cobran 300 pesos por un platillo, pero no tienen un peso ahorrado. Mientras tanto, podrías conocer a alguien que gana 18,000 pesos al mes, pero que ha logrado acumular ahorros sustanciales siendo intencional con su gasto. La diferencia no es el ingreso, es la mentalidad. Y llegar a 200,000 pesos es como un máster en desarrollar la mentalidad financiera correcta. Entonces ahí lo tienes. 200,000 pesos no es solo un número en tu cuenta bancaria. Es una transformación psicológica completa que toca cada aspecto de tu vida, desde dormir mejor por las noches hasta entrar a entrevistas de trabajo con confianza real en lugar de desesperación. Desde tomar decisiones desde la fortaleza en lugar del miedo. Desde ver el dinero como una herramienta que crea opciones en lugar de una escasez que te limita. Este número crea un efecto dominó que la mayoría de las personas nunca ve venir. Si actualmente estás mirando un saldo bancario que parece más un número de teléfono que un colchón financiero, no entres en pánico. Empieza pequeño, mantente consistente y recuerda algo que es más importante que cualquier cifra. La persona en que te conviertes mientras ahorras tus primeros 200,000 pesos vale infinitamente más que el dinero mismo. Aprendes a distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas. Te vuelves hábil para encontrar maneras de reducir gastos sin sentirte privado de nada. Y lo más importante, desarrollas la paciencia para retrasar la gratificación inmediata, que es probablemente la habilidad financiera más valiosa que cualquier persona puede aprender. Escríbeme en los comentarios en qué punto estás hoy. ¿Estás empezando desde cero? ¿Ya tienes algo ahorrado y quieres llegar a 200,000 pesos? ¿Ya llegaste y quieres saber qué sigue? Quiero saber dónde está tu audiencia, porque el siguiente paso que necesitas depende de dónde estás parado hoy. Y si conoces a alguien que está atrapado en el ciclo de quincena en quincena, compártele este video. A veces lo único que le falta a una persona para tomar la decisión correcta es entender exactamente qué va a cambiar cuando llegue ahí. Nos vemos en el siguiente.